Buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera mesa de la jornada, en la que nos acompañan Natalia Fernández Pérez, que en este momento ocupa un puesto de fiscal en la Fiscalía Provincial de Vizcaya y concretamente trabaja en relación fundamentalmente a los riesgos laborales, a la prevención de riesgos laborales. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y, como decía, fiscal con plaza en la Fiscalía Provincial de Vizcaya, delegada de siniestralidad laboral. También nos acompaña Pedro Gil Monte, catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones en la Universidad de Valencia, director de la Unidad de Investigación Psicosocial de la Conducta Organizacional UNIPSICO y codirector del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Valencia. Además, ha dirigido varios proyectos de investigación sobre factores y riesgos psicosociales en el trabajo. Es autor de más de 150 publicaciones científicas, gran conferenciante, como vamos a ver, y miembro de varias academias. Ha recibido cuantiosos premios y reconocimientos a su trabajo, tanto en España como fuera de ella. Y finalmente, Kepa Urigoitia Sandino, que es el presidente del Colegio de Médicos de Álava, no puede acompañarnos porque esta vez ha acudido a urgencias, pero como paciente. Esperemos que se mejore y que en otra ocasión podamos disfrutar de su compañía y de su docencia. Bien, damos comienzo, por tanto, a la mesa con la intervención de Pedro. Perdón, Pedro. Bueno. Buenos días. Sí. Hola, buenos días. Y antes de comenzar quisiera agradecer a Osalan el haberme invitado para estar aquí esta mañana y para reencontrarme y ver de nuevo a algunas personas que tuve hace años oportunidad de conocer y de las que guardo un grato recuerdo a raíz de unas acciones formativas que hace unos años hice aquí en Osalan. Bien, el título de mi comunicación es La explicación psicosocial de la violencia externa, frustración, modelado y personalidad. Y cuando me invitaron desde Osalan para estar aquí hoy con ustedes, yo me planteé qué podía aportar, ¿no?, a un colectivo de expertos en temas psicosociales, en prevención de riesgos laborales, que probablemente en algunos aspectos dominen la materia más que yo, dado que mi campo de actuación es la psicosociología y no todo lo que son los riesgos laborales. Desde ese planteamiento, pensé que lo que les podía aportar era profundizar en aquello que es lo que más domino, que son los aspectos psicosociales, ¿no? Y en concreto, cuáles son las bases psicosociales y bases psicológicas de la violencia, ¿no?, como forma de entender hacia dónde se pueden dirigir las intervenciones y, sobre todo, la prevención de este riesgo psicosocial en el trabajo. De tal manera que el objetivo de mi comunicación será explicar las bases psicosociales de la agresión y de la violencia como medio para que las asistentes entiendan el por qué se genera la violencia externa en el trabajo y cuáles son las estrategias de intervención, considerando estas bases psicosociales de la violencia. Espero que les resulte interesante y que les pueda aportar algo. Para alcanzar este objetivo, los puntos que he planteado en la comunicación son los siguientes. Empezaremos viendo la delimitación conceptual, viendo diferencias entre lo que se entiende por conflicto, agresión y violencia, que son cosas diferentes. En un segundo punto, veremos cuál es uno de los principales modelos sobre la agresión y violencia en psicología, que es el modelo general de agresión. A partir de ahí desarrollaré dos de los principales componentes de este modelo que nos ayudan a entender el por qué se desarrolla la violencia y cómo se puede prevenir. Por una parte, el rol del individuo, donde veremos las principales variables personales implicadas en la aparición de la violencia. El tema de la frustración, que es una emoción central en este tema de violencia y agresión, y los procesos de modelado y aprendizaje social. Junto con el rol del individuo veremos también el rol del entorno, que es fundamental para la prevención, en concreto la cultura organizacional y los factores de riesgo de este entorno laboral.
En un quinto punto veremos los principales tipos y formas de violencia externa en el trabajo. Para abordar el 6, las tasas de prevalencia, las consecuencias de la violencia y, por último, algunas estrategias de intervención que, tomando como referencia el modelo psicosocial, se pueden desarrollar. Bien, abordando el primer punto, que es la delimitación conceptual, yo creo que es importante diferenciar esos 3 conceptos que he señalado, porque a veces generan confusión. Es decir, no es lo mismo conflicto que agresión o violencia. Por conflicto, en psicología entendemos el proceso que se inicia cuando una persona percibe que otra ha frustrado o va a frustrar algún evento relevante para ella, y no necesariamente deriva en agresión o violencia. Por ejemplo, en una carrera, en una competición, se da conflicto, porque quien va al segundo percibe que el primero va a frustrar el que alcance la meta, pero no necesariamente cuando llega a la meta se lía a tortas con quien ha llegado el primero, aunque sí que percibe que hay un conflicto de intereses, por ejemplo. Ocurre lo mismo en la negociación entre patronal y sindicatos, pero no necesariamente siempre, a veces sí, pero no siempre, patronal y sindicatos acaban a tortas. Por lo tanto, el conflicto no necesariamente deriva en agresión y violencia. Una cosa diferente al conflicto es la agresión, que ya es una conducta intencionada y dirigida hacia otra persona con intención de causarle daño. Además, el agresor espera dañar a la persona agredida y piensa que la víctima, o la presunta víctima, va a evitar esa agresión. Y aquí podemos distinguir 2 tipos de agresión. Por una parte está la agresión hostil, que es aquella de tipo impulsivo, reactiva, no está planificada y por regla general responde a una provocación. Y esa provocación puede ser real o percibida por parte del agresor-agresora. ¿De acuerdo? Y junto con esa agresión hostil también está la agresión instrumental, que es aquella que sí está planificada, está premeditada y por lo tanto persigue un objetivo. No es tan impulsiva como la anterior. Por último, la violencia la vamos a entender como una agresión extrema que pretende hacer daño intenso al agredido, a la agredida e incluso ocasionarle la muerte. Y por lo tanto la violencia va a ser un tipo de agresión, agresión extrema. Cierto que en algunos documentos pueden encontrar esa diferencia entre violencia entendido como acciones físicas, mientras que la agresión se entiende más como agresiones psicológicas. Pero ya digo, son aspectos que pueden encontrar esa diferencia en algunos documentos, pero no es algo que esté necesariamente extendido. Dicha la delimitación conceptual, vamos a abordar el tema de la agresión y la violencia, dejando al lado el conflicto. Y para explicar el proceso de agresión y violencia, en psicología uno de los principales modelos que se utiliza es el modelo general de la agresión. El modelo general de agresión lo que nos dice es que para que se desarrollen acciones violentas, acciones de agresión violenta, en primer lugar tienen que existir unos desencadenantes. Entonces, esos desencadenantes, esos factores facilitadores, pueden ser o bien el individuo, ahora después veremos cuáles son esas variables individuales, o bien la situación. De tal manera que la confluencia o la interacción entre individuo y situación va a generar en el agresor, en la agresora, una serie de procesos psicológicos internos. Esos procesos psicológicos, que obviamente no son visibles, tienen que ver con el estado interno de la persona agresora y afectan, por una parte, a las emociones, el estado afectivo, por otra parte, a las cogniciones, es decir, cómo se percibe la situación, cómo se valora la situación, y por otra parte también está el estado de excitación que pueda tener en ese momento el presunto agresor-agresora. Dado ese estado interno, a continuación vendrá la respuesta, el resultado. Después de la valoración, bien se deriva una acción violenta agresiva o no. En caso de que se vaya a una decisión de agredir, vamos a tener los 2 tipos de agresión que hemos visto anteriormente. Puede ser impulsiva, es decir, una reacción instintiva, o por el contrario puede ser una acción premeditada, que es lo que hemos visto como agresión instrumental. A partir de ese momento, lo que hace presunto agresor-agresora es evaluar la situación y inicia un nuevo proceso
de toma de decisiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aparte de los estados internos, los factores clave y sobre todo en los que van a poder intervenir los expertos en prevención de riesgos psicosociales van a ser, por una parte, el individuo y, por otra parte, la situación. De ahí que en los puntos siguientes vamos a ver cuáles son esas variables claves que tenemos que evaluar, que tenemos que rediseñar, que tenemos que entrenar, que tenemos que tener en cuenta para prevenir la violencia externa en el trabajo. ¿Cuáles son las principales variables individuales que están presentes en un proceso de violencia externa y de agresión? Una de las variables fundamentales es la personalidad de la persona agresora. Dentro de esas variables de personalidad es fundamental tener presente que van a influir en lo que es la percepción de provocación y el estado emocional del individuo, ¿no? De tal manera que hay algunas variables que sesgan la interpretación de la información del contexto. Es decir, dependiendo de esas variables de personalidad, las personas percibimos, procesamos la información de una manera o de otra. Y también dificultan el autocontrol o la autorregulación. Es decir, lo que comentaba antes en situación de conflicto. El que una persona me gane en una competición o me gane en una partida de mus, por decir algo, no quiere decir que acabe a tortazos con esa persona. Es decir, por regla general, los seres humanos tenemos tolerancia a la frustración y no siempre acabamos agrediendo a la persona que nos ha impedido alcanzar nuestro objetivo. Pero sí es cierto que determinadas variables personales dificultan ese control de la frustración y, por lo tanto, facilitan que las personas agredan a esa otra persona que percibe que le está frustrando alcanzar sus objetivos. ¿Cuáles son las principales variables de personalidad presentes en los procesos de violencia? Bueno, pues todas esas que ven ahí. Los rasgos de agresividad. La agresividad es una variable de personalidad que todos tenemos y puntuamos más alto o más bajo en esa variable. La ira, la irritabilidad, que también son rasgos. Todos somos irascibles en alguna medida. Todos puntuamos, si nos pasa un cuestionario de ira, todos vamos a sacar alguna puntuación en ira. Es difícil que alguien saque 0 en ira, ¿de acuerdo? Irritabilidad, todos somos irritables en potencia. También los rasgos de personalidad tipo A, es decir, las personas que son especialmente impulsivas, que quieren conseguir las cosas ya, aquí, ahora, es decir, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, etcétera. El afecto negativo, es decir, personas que tienen poca capacidad para empatizar, poca sensibilidad hacia los problemas de los demás. El neuroticismo también es otra variable de personalidad que favorece la violencia. La baja amabilidad también influye. El narcisismo, que se acompaña por regla general con baja autoestima. Es decir, yo soy pues el más guapo, soy el mejor, nadie me puede hacer sombra. Y en el momento que percibo que alguien lo hace, eso me genera frustración y, por lo tanto, voy a agredir. La susceptibilidad, la impulsividad y otras variables como creencias, valores, etcétera. Junto con estas variables de personalidad, también vamos a encontrar los trastornos de personalidad, como puede ser la psicopatía, es decir, las personas psicópatas son más violentas que no psicópatas. Los psicóticos también, o las psicóticas también, pueden desarrollan conductas agresivas. Personas que están bajo el uso de sustancias, por ejemplo, estupefacientes, alcohol, etcétera. Como digo, todas estas variables condicionan la interpretación que el presunto o presunta agresora hace del entorno y facilitan conductas violentas. Otra de las variables que influyen en que la persona sea violenta tiene que ver con el sexo. Está demostrado que los hombres somos más agresivos, somos más violentos que las mujeres, ¿de acuerdo? Especialmente en lo que tiene que ver con la violencia física. Y sobre todo cuando no se conoce, la víctima no conoce al agresor, de manera que se genera cierto anonimato. Es decir, ese control social que la comunidad impone sobre la violencia, cuando estamos en situaciones de anonimato, se facilitan las conductas violentas. Otra de las variables, como decía, implicada
en la aparición de conductas violentas es la emoción conocida como frustración. Y esta relación entre frustración y agresión es también uno de los modelos clásicos dentro del estudio o de la explicación psicológica y psicosocial de la violencia. La agresión es la conducta que surge cuando la consecución de meta es bloqueada, como he comentado antes. Entonces, para que la frustración derive en agresión, vamos a encontrar, por una parte, una serie de factores que hacen que esa agresión sea más o menos intensa. Esos factores son, por ejemplo, la cantidad de satisfacción anticipada. Es decir, si yo anticipo una meta que es relevante para mí, que me va a generar satisfacción mucha, y me bloquean conseguir esa meta, mi predisposición a agredir, a ser violento, va a ser mayor que si la meta no es relevante para mí, me genera poca satisfacción. Una segunda variable también es el impedimento para lograr la satisfacción, es decir, cuánto me está bloqueando la otra persona para que yo alcance mi meta. En qué cantidad yo percibo que el responsable de que yo no alcance esa meta es única y exclusivamente la otra persona, o esa responsabilidad está diluida entre varias, o también se debe al entorno. Por ejemplo, pues el que yo no pueda ir, qué sé yo, hoy a pasear, no es lo mismo que haga un día soleado y que alguien me diga no vas, a que esté lloviendo y alguien me diga no vas. Probablemente en el primer caso, que el día está más bonito, pues perciba que hay mayor impedimento, porque en el segundo caso está repartido entre el medio ambiente, está lloviendo, el clima pues no sé, no es propicio, y por lo tanto, pues qué fastidio, ¿no? Bien, me dices que no salgo, pues bueno, pues es igual. De todas formas, para el día que hace tampoco me importa mucho, ¿no? Y por último, también la frecuencia de contrariedades a los esfuerzos para lograr la meta. Es decir, con qué frecuencia una determinada persona me está diciendo no, 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 no. Entonces no es lo mismo que me lo diga con poca frecuencia a que yo perciba que me lo dice con mucha frecuencia. Es decir, si yo, por ejemplo, llego a un servicio de la administración pública y siempre la misma persona la que me dice no, 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 pues al final probablemente, si se dan las otras variables de personalidad, pues, como se dice coloquialmente, esa persona lleva todos los números para que le agredan. Mientras que la otra persona que lo hizo ocasionalmente, como que la tolerancia a la frustración por parte del presunta agresora va a ser mayor. Y además, esto va a estar favorecido por situaciones también percibidas como arbitrarias o injustas. Es decir, cuando el presunta agresora entiende que lo que se le está diciendo, lo que se le está bloqueando, los motivos que se le dan no son justos, eso también favorece que sea más violento, o cuando además percibe que la otra persona lo hace por fastidiarle. Percepción de conducta intencional por parte del otro. Digo que no porque quiero, porque sí. Pero dame una explicación. No tengo por qué darte una explicación. Calladito y te sientas. Entonces, eso también va a inducir conductas agresivas y violencia. Bien, en tercer lugar, para terminar con los factores personales, tenemos el modelado y el aprendizaje social. Uno de los procesos por los cuales los seres humanos aprendemos comportamientos es por ensayo y error e imitando a modelos y personas que son relevantes para nosotros, y por lo tanto imitamos las conductas de esos modelos, de estas personas, ¿no? En principio son los padres, es el entorno familiar, pero luego conforme vamos creciendo, pues son aquellas personas que para nosotros pues son referentes sociales, ¿no? De tal manera que si los niños ya perciben que sus padres resuelven las situaciones de manera violenta, al margen de esas variables de personalidad que hemos visto, también de adultos, incluso de niños, van a ser más violentos, porque entienden que esa es la forma de resolver las situaciones donde se les dice no. De tal manera que, pues como he comentado, el ensayo de error y la observación de otros es lo que determina también o contribuye a esas acciones violentas. Y esto es algo que ya Bandura puso de manifiesto. Hay no sé, tengo aquí un estudio muy interesante de cómo A comienzos de la década de 1960, el psicólogo Albert Bandura realizó un experimento clásico sobre aprendizaje y agresión. Un grupo de niños en edad preescolar veía una película en la que un adulto golpeaba a una muñeca de plástico con un mazo, la tiraba al aire, la pateaba y la bofeteaba. Después se dejó a cada niño jugando solo en una habitación con juguetes entre los que estaba la muñeca.
Como muestran las imágenes, muchos de los pequeños que habían visto la película imitaron el comportamiento del adulto e incluso idearon modos nuevos de golpear a la muñeca. Los que no habían visto la película no mostraron ninguna de las conductas agresivas del adulto. El experimento demuestra que los niños aprenden conductas agresivas por la pura observación. Bien, pues como vemos en esa película, si les estamos enseñando a los niños en nuestra sociedad que las cosas se resuelven con violencia, pues al final lo que vamos a tener son adultos violentos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya es importante que desde la infancia se enseñe ya a los niños que las cosas no se resuelven mediante conductas violentas. Bien, pasamos al rol del entorno y vamos a ver cuáles son los principales facilitadores de la actividad laboral que fomentan la violencia y la agresión externa, en este caso, en el lugar de trabajo. Yo aquí destacaría los siguientes. Por una parte está la cultura organizacional. Factores de la cultura organizacional que se han detectado como favorecedores de la violencia externa en el trabajo. Bien, todos esos que tienen ahí. Por una parte, la aceptación cultural de la violencia. Es decir, que se tolere y que se permita la violencia. Eso es fundamental. Y ya como hemos visto antes, desde la infancia. El tolerar que las cosas se resuelvan agrediendo, pues obviamente va a llevar a esta situación también luego en el mundo laboral. Luego hay otro tema que es curioso, que es el síndrome del puesto de trabajo. Es decir, que la sociedad entiende que determinados trabajadores, por estar en su puesto, deben soportar ofensas, amenazas y agresiones. Es decir, tú estás ahí, pues eso, te ha tocado que te insulten, te ha tocado que te agredan, es quien está de cara al público y por lo tanto, como luego dicen, la violencia la lleva el cargo, la violencia la lleva el puesto. Entonces, eso también genera una cultura de que se puede agredir impunemente a esas personas por el puesto que tienen y porque se les paga para ello. Se les paga para que le insulten, se les paga para que les griten, se les paga para... Y es parte de sus funciones aguantar eso. Un tercer aspecto de la cultura organizacional es que no existan protocolos de prevención y denuncia en la organización. A día de hoy probablemente esto cada vez sea menos frecuente porque gracias a la labor de ustedes y de sus compañeros estamos viendo que poco a poco esta cultura de prevención cada vez está más extendida en las organizaciones. Y lo primero que hace un técnico en prevención de riesgos laborales cuando llega a una empresa es decir, oiga, ¿dónde están los protocolos de agresión? ¿Dónde están los protocolos de violencia? ¿Verdad? Y en ese sentido el trabajo que han hecho yo creo que es fundamental y se está empezando a ver en las empresas en este país. Pero con todo, como bien sabrán, no se puede bajar la guardia, porque en el momento que uno baja la guardia o una baja la guardia, rápidamente se empiezan a ver los fallos. Por lo tanto, es importante seguir machacando con esta importancia de los protocolos, ¿no? Algo que también favorece la violencia externa es el miedo a represalias, responsabilidad y culpa por parte de los trabajadores y trabajadoras. Es que al final, como la empresa no se quiere complicar la vida, va a decir que la culpable soy yo. Porque es que si no, esto va a salir en la prensa. Y por lo tanto no me interesa que el cliente vaya a denunciar y por lo tanto se monte la crítica de mire usted, eso afecta también a los políticos, consecuentemente no me interesa. Es más fácil decir, bueno, mire usted, pues es que el trabajador, la trabajadora realmente no ha seguido las instrucciones, no se ha comportado como se debía comportar, de manera que se culpabiliza al trabajador o trabajadora, como ocurre en los casos de acoso psicológico, porque es más fácil manejar esa situación culpando al trabajador o trabajadora que si realmente somos objetivos y decimos, no, mire usted, la culpa es del cliente, del usuario o del ciudadano. Y junto a eso, obviamente, la falta de interés de la organización por investigar las agresiones, porque eso a mí como gestor, como gerente, me complica la vida. Entonces es más fácil cambiar de puesto de trabajo al trabajador o trabajadora, aislarle, etcétera. Junto con la cultura organizacional, también encontramos, en casos de violencia externa, una serie de factores contextuales que son factores de riesgo y, consecuentemente, dado que son factores de riesgo, es importante, de cara a prevenir la violencia externa, evaluarlos, ver si están presentes y, por lo tanto, eliminarlos o limitarlos.
¿Cuáles serían esos factores de riesgo? No los voy a poner todos porque podríamos estar buscando particularidades y seguro que encontraríamos más. Pero algunos que sí son más o menos transversales en situaciones de violencia externa serían los siguientes. Por ejemplo, el trabajar en zonas socioeconómicamente deprimidas. Por ejemplo, conductor de autobús, pues dependiendo de la línea que te toque, tienes más o menos riesgo de ser agredido, de ser agredida. ¿De acuerdo? Trabajar en zonas con alto índice de criminalidad, lo mismo. Trabajos solitarios y nocturnos, seguro que también lo conocen, ¿no? Este tema. Manejar dinero o mercancías valiosas. El contacto con el público y atención al cliente. Eso dicen los estudios que incrementa la violencia externa, las agresiones, en un 181% frente a personas que no trabajan en contacto directo con el público. Trabajos y funciones de seguridad. Condiciones ambientales como el ruido, el calor. Esto es importante tenerlo presente. Por ejemplo, no es lo mismo la espera en urgencias, por ejemplo, de un hospital, en unas condiciones ambientales de temperatura, de ruido saludables, a tener que estar soportando 3 horas, 2 horas de espera sin saber nada del familiar, o si es el paciente o la paciente teniendo dolor, cuando además hace calor, está sudando, el ruido es insoportable, etcétera. Por lo tanto, esas cosas hay que cuidarlas para prevenir la violencia externa. El hacinamiento también es importante, situaciones dolorosas. La edad, el bajo nivel educativo, la escasa experiencia laboral también influye como factor de riesgo. Y algo que también se ha visto que es importante es la sobrecarga de trabajo y las presiones de tiempo. Es decir, cuando se tiene que, y además esto en combinación con atender a personas, cuando se tiene que trabajar muy rápido, con presiones de tiempo, con sobrecarga, obviamente no se consiguen los objetivos, no se puede atender adecuadamente, eso genera frustración en el cliente, en el usuario, y obviamente se incrementa la probabilidad de que esta persona reaccione de manera violenta. Y eso incrementa hasta un 24% la probabilidad de ser agredido o agredida hacia el empleado. Bien, con esto cerraríamos lo que serían las principales variables implicadas, variables psicosociales, implicadas en los procesos de violencia externa, y que había comentado que es importante para entender ahora después al final hacia dónde se van a dirigir las medidas de intervención. Y el punto siguiente, lo que vamos a abordar son los tipos y formas de la violencia externa, es decir, cómo se manifiestan estas acciones de agresión y violencia. Bien, entendido porque la violencia, pues es la conducta que pretende dañar física o psicológicamente al trabajador, tanto dentro como fuera de la organización, porque a veces la violencia externa te están esperando y no ocurre en el contexto laboral, ni siquiera en el horario laboral, pero te están esperando y te van a agredir cuando has terminado. Pero eso está vinculado a acciones laborales y por lo tanto también se considera violencia laboral. ¿De acuerdo? Los tipos, pueden ser los siguientes, seguro que ya los conocen, no me voy a detener. La violencia externa por parte de personas ajenas a la organización puede ser criminal, el tipo 1, cuando hay una relación comercial. El tipo 2, que es por parte de clientes o usuarios. Está la doméstica, que en algunos sitios se identifica como violencia tipo 4, que son agresiones por familiares relacionadas con temas laborales, o bien dentro del trabajo, o bien pues cuando uno llega a casa. En una ocasión me contaba un compañero de México el problema que tienen algunas funcionarias de prisiones o algunas trabajadoras de prisiones en México, porque allí les cambian los turnos sobre la marcha, sin informarles previamente, y a veces tienen problemas para justificarle a su pareja que no vuelven a casa porque es que le han cambiado el turno y tiene que doblar. Y cuando eso ocurre de manera repetida, al final la pareja lo que piensa es que le está engañando, le está poniendo los cuernos. Y entonces eso acaba generando situaciones de violencia, de agresiones, separaciones, divorcios, etcétera. Entonces, imagino que en España no estamos en esa situación, pero también se podría dar, ¿no?, esos cambios de turno que a veces nos hacen sobre la marcha y que generan dudas, si son muy repetidos, pueden generar violencia en el entorno familiar. Y luego estaría la violencia interna, que es, como saben, la tipo 3, que es aquella de miembros de la organización, pero por el título de la jornada estamos centrándonos en el primer apartado, ¿no?, la violencia externa.
¿Cuáles son las formas que puede adoptar la violencia externa? Bueno, pues según Eurofound nos dice que al menos son 3 tipos. Por una parte estaría la física, puede ser también psicológica y puede ser también sexual. En algunos casos también diferencian la verbal, pero yo entiendo que la verbal podría entrar dentro de la psicológica. No obstante, si quieren añadirla, no hay ningún problema. Puede que en algunos casos se encuentren que son 4 porque incluyen la violencia verbal. Bien, estas formas de violencia o estos tipos se pueden derivar hacia los siguientes tipos de acciones. Acciones criminales, abuso, amenazas, humillación, acoso y falta de respeto. Es decir, todo eso son acciones o formas de violencia externa. Y esto es importante tenerlo presente porque vamos a ver después, cuando hablemos de las tasas de prevalencia, que es difícil ponerse de acuerdo. Y muchas veces es difícil ponerse de acuerdo porque estamos evaluando lo mismo de manera diferente, ¿no? Como la anécdota esta, imagino que la conocen, del elefante, ¿no? Donde 4 personas invidentes empiezan a tocar un elefante, cada uno por una parte, y al final tenemos 4 descripciones diferentes de lo que es un elefante. Hay quien toca solo la pata y describe el elefante pues como una columna. Oye, describe lo que ha tocado, el elefante, ¿cómo sería? Pues mire usted, es un animal cilíndrico, alto y grueso, ¿no? Hay quien toca solo la cola y dice, pues mire usted, un elefante es un animal muy finito, parece una serpiente, en fin, y dependiendo de lo que van tocando, así describen. Y eso es lo que a veces encontramos a la hora de entender las discrepancias en los estudios de prevalencia, que estamos evaluando lo mismo, pero de diferentes maneras. Y eso luego va a dificultar el tener un mapa, como voy a comentar más adelante, de la violencia externa en el trabajo. ¿Cuáles son, por tanto, las tasas de prevalencia? Y esto es importante porque si no delimitamos el problema, difícilmente se le pone medida. Es decir, si el problema no es relevante, no vamos a tener acciones para prevenirlo. Por lo tanto, es importante tener claramente delimitado cuál es la dimensión de este problema, desde lo que es la filosofía o las acciones de los expertos, los técnicos en prevención de riesgos laborales. Bien, según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, en un informe del 2015, o documentación, nos dice que mientras que el 57,4% de los trabajadores de las empresas europeas tienen dificultad para tratar con los clientes, pacientes, alumnos, el 4% son los que realmente sufren violencia, lo que entenderíamos como acciones violentas, lo que hemos definido como agresión y violencia. Y este número parece que se mantiene estable. Es decir, aunque frente a ese 57 el 4% pueda parecer pequeño, realmente no lo es. Es decir, estamos hablando del 4% o un poquito más de la población laboral activa. Decía que ese número se mantiene más o menos estable. Cuando se pregunta en la encuesta de condiciones de trabajo en la Unión Europea, en los últimos 12 meses, ¿ha sido víctima de violencia física en el trabajo?, encontramos que frente a la interna, que solamente la reflejan el 2%, el 4 en el 2000, el 5 en el 2015, el 4 en el 2005, digo el 5, el 4 en el 2015, nos dicen que sí, que han sido víctimas de violencia física en el trabajo. Y recordemos que esto es solamente una parte de la violencia externa, porque se pregunta solo por violencia física. No se le está diciendo que si a usted le han insultado, le han increpado, y eso también es violencia externa, le han humillado. Solamente se dice que si le han agredido, ha tenido violencia física, ¿de acuerdo? Y ahí estamos ya en el 4 o 5%. Con lo cual probablemente las tasas van a ser mucho más altas. Y esto es un promedio, porque claro, si vamos a colectivos que son objetivo de violencia, por ejemplo en enfermería, pues vemos que las tasas son mucho más altas, que nos movemos hasta, en el caso de Francia, el 19,5%, el 12%, el 10%, es decir, hay en torno al 10% es donde suele estar, parece, en el caso de enfermería, en caso de sanidad, las tasas de violencia externa, y probablemente sea más, porque lo que se suele preguntar, pues si se pregunta, ¿ha sufrido violencia externa? Claro, ¿qué entendemos por violencia externa? ¿Qué entiende una enfermera o un médico, o un enfermero o una médica por violencia externa? Sí, a veces es difícil delimitar,
lo que se está entendiendo. Por lo tanto, es importante hacer bien las preguntas a la hora de evaluar. Y eso es responsabilidad de ustedes, el hacer bien esas encuestas, ¿de acuerdo? Y ponerse de acuerdo, porque si no va a ser muy difícil tener un mapa. Y al final, si las estadísticas no coinciden, las personas que tienen que poner los recursos y tomar decisiones a nivel de política de prevención, dirán, oiga, hasta que no se pongan de acuerdo, pues no me digan, no me pidan recursos. Entonces, en ese sentido es importante hacer buenas evaluaciones para conseguir la prevención. En la enseñanza, pues tenemos lo mismo. El estudio que la ANPE, que es la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, hace todos los años un informe de los casos atendidos, algo así como el defensor del maestro. Y, pues por ejemplo, en el curso 2016-2017, de 2.249 casos atendidos, fíjense en lo que nos decían respecto a la agresión por parte de alumnos y agresión por parte de familiares o de padres. Vemos ahí que pues, agresiones, amenazas de los alumnos, las faltas de respeto, eso también es violencia, el acoso, el ser insultados o el ser agredidos a través de grabaciones, difusión de vídeos en redes sociales, en WhatsApp, daños a la propiedad. Eso también es violencia externa. Aquello que salen y se encuentran el coche está rayado, le ha roto el retrovisor, le han pinchado las ruedas. Eso también es violencia externa. Por parte de padres, ¿no? Presión para cambiar las notas, denuncias de padres, acusaciones sin fundamento. Como vemos, todo eso dentro de esta muestra de 2.249, pues tenemos tasas relativamente altas. Y estos son solo los que llamaron. Pero hay más, que probablemente no llamaron. ¿Cuáles son, por tanto, para terminar con este apartado de prevalencia, las características de los trabajadores de riesgo a violencia física externa en la Unión Europea? Pues un estudio del Eurofound de 2015 que toma como referencia este estudio de Van den Bosch y colaboradores que hace en 2013 con varios países europeos, lo que se concluye es que los sectores ocupacionales con mayor riesgo de violencia externa obviamente son aquellos que trabajan de cara al público: hostelería, salud, educación, trabajo social, administración pública, comercio, transporte y banca. Con respecto al sexo, y esto es curioso, seguro que esto les choca, pues en este estudio, que además es el que toma como referencia la Unión Europea, pues parece ser los hombres los que reciben más violencia externa que las mujeres. Y en algunos casos nos hablan de diferencias de hasta el 24%. Digo, son datos que está manejando la Unión Europea y que salen de este estudio de Van den Bosch y colaboradores del 2013. Las mujeres también concluye que sufren más acciones de violencia externa que los hombres, excepto en amenazas, y probablemente eso sea lo que incremente, donde los hombres reciben un 60% frente al 40% las mujeres. La edad, pues por regla general hasta los 44 años parece que es más frecuente ser agredido o agredida que a partir de esa edad. Son las franjas que manejan. La actividad, pues también se concluye que trabajar con ordenador en situaciones de mucha demanda y bajo control, porque el sistema informático no te permite controlar, aquello de que necesito un documento ya, no mire usted, es que el sistema informático no, pero es que lo necesito ya, pero es que yo no puedo hacer nada, es que lo necesito ya, pero es que yo no puedo hacer nada. Eso puede derivar en situaciones de agresión hacia el trabajador o trabajadora, debido a la demanda y al bajo control. Bien, decía que no todos los estudios concluyen que los hombres reciban más agresión, más violencia que las mujeres. Otros estudios, por ejemplo, este está hecho en atención primaria en la Comunidad de Madrid, nos dicen que son las mujeres quienes son más agredidas que los hombres. Sobre una prevalencia del 10% en el colectivo, el 84% de las trabajadoras o de los trabajadores agredidos fueron mujeres, con una mediana de edad de 48 años, y la causa siempre fue la frustración. Mucho tiempo de espera, incapacidad para resolver la situación, no estar de acuerdo con el tratamiento, el no querer dar también la incapacidad permanente o la baja, y disconformidad con el tipo de asistencia. En conclusión, hay disparidad en los resultados y probablemente esa disparidad
se deba a los métodos de recogida de datos, a los sectores estudiados, las técnicas de muestreo, definición de variables, etc. Y yo creo que aquí ustedes sí que tienen una labor muy importante, y es que el colectivo se tiene que poner de acuerdo o tiene que, de alguna forma, organizar para que se ponga de acuerdo a quién le corresponda de cómo se va a evaluar la violencia externa en el trabajo para que realmente se esté evaluando en toda su amplitud, ¿no? Y no solamente aspectos parciales de violencia externa. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias dependerán de la intensidad de la agresión, de las intenciones del agresor y, sobre todo, de cómo perciba la víctima la agresión. Vamos a ver un vídeo también corto. Esta es la situación de un atraco, es una situación de atraco y, como podemos ver, no todas las personas en la situación de atraco, ahí tenemos la dependienta, una clienta, un cliente, no todas se comportan igual. No todas se comportan igual. Bien, hasta ahí quien hace la foto, vemos que... Bien, entonces eso también es importante tenerlo presente. Es decir, las características de la víctima también, y termino en 5 minutos, las características de la víctima también van a influir. ¿De qué depende? Pues depende fundamentalmente del trauma que le suponga esa situación. Obviamente, en este vídeo que hemos visto, la dependienta realmente lo va a vivir mal, mientras que las personas que han atacado o que han defendido a la situación de atraco, pues lo van a vivir como un éxito y hasta se van a empoderar y venir para arriba, ¿no? Qué bien lo hemos hecho, qué poderosos somos, y les aseguro que no tienen ningún trauma, todo lo contrario. La adrenalina les ha subido y se van a sentir fenomenal, ¿no? Como si hubiesen ganado el partido, la liga, no sé. Por lo tanto, situaciones negativas a nivel individual tenemos todas esas que ven allí. Eso es cuando las víctimas lo viven como una situación traumática, y a nivel laboral, pues obviamente también vamos a tener todas estas cosas que vemos ahí, desde la baja productividad hasta el abandono y aumento de accidentabilidad. Bien, para terminar, ¿cuáles son las acciones de prevención e intervención sobre la violencia externa en el trabajo? Las acciones se van a dirigir, obviamente, a todas estas variables que hemos estado repasando. Y esa es la clave para entender la intervención. Habrá acciones dirigidas a formar a los empleados para que sepan manejar la agresión y la violencia, para que no den lugar a que la espiral de la violencia vaya subiendo, y otras acciones irán dirigidas al entorno para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, fundamentalmente, es importante prevenir. Y para prevenir, lo que tenemos que hacer es, por una parte, hacer una evaluación periódica de factores psicosociales, según legislación y según situación, que además esa evaluación recoja violencia externa o violencia en general en el lugar de trabajo, con herramientas adecuadas. Elaborar también estudios de prevalencia e incidencia, es decir, los mapas de violencia en el trabajo. En este sentido, Osalan sí que ha hecho algunos estudios y ha hecho algunos mapeos. Yo creo que Osalan en esta línea está trabajando bien, pero, como digo, se podría mejorar todavía ahí haciendo estudios más específicos. También es importante la información, cultura de prevención, es decir, poner carteles, es decir, no a la violencia, tolerancia cero, igual que hacemos en el caso del maltrato a las mujeres, la violencia hacia la mujer, pues igual la violencia laboral. Es decir, hay que sensibilizar a la población, a los usuarios de los servicios, de que uno no puede llegar allí pegando, ¿de acuerdo? También es importante el diseño del trabajo, proteger el lugar de trabajo, las cajas fuertes, teléfonos móviles, es decir, todas estas cosas que ven aquí son importantes tenerlas presente, ¿de acuerdo? Los tiempos de espera, gestionarlos, formar a supervisores y directivos para que no fomenten la violencia, para que genere una cultura de no violencia, para que se utilicen los protocolos
formar a los trabajadores para evitar que se fomente la espiral de violencia, sobre todo el tema de las habilidades sociales. Es decir, yo no puedo estar hablando a una persona que la veo que está cabreada sin mirarle a los ojos, porque lo que le estoy diciendo es que le estoy ignorando, que me da igual su problema, y lo que estoy haciendo es que esa persona perciba que yo le ignoro, por lo tanto le estoy frustrando lo que quiere conseguir y consecuentemente estoy incitando a que sea violenta. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante la formación en habilidades sociales y en comunicación no verbal en los trabajadores que atienden al público. ¿De acuerdo? Es también importante la existencia de manuales y procedimientos de actuación sobre cómo actuar en caso de una agresión en el lugar de trabajo. Por ejemplo, ahí tienen algunos casos de Bankia, ¿no?, que es lo que le dice a los empleados. Es importante también, pues bueno, pues que esos protocolos de actuación concluyan con el apoyo psicológico y con el asesoramiento jurídico. Tenemos legislación al respecto, y estoy seguro que mi compañera de mesa a continuación pues profundizará en este tema, y obviamente la rehabilitación de las víctimas es fundamental. Bien, pues yo con esto termino y después en el turno de palabras, si quieren, pues podemos profundizar. Gracias.